Vamos a analizar el tema de Siria, ¿no? Está ahí en el tapete, como se dice, pero vamos a analizar específicamente la política exterior de Estados Unidos, de Washington, específicamente del presidente Barack Obama, cómo ha sido. Para eso hemos invitado en el programa de hoy, por una parte, a Joseph Hagee, analista político sobre Medio Oriente, sobre terrorismo, presidente del Instituto Político Americano-Libanés. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Gustavo Marín, analista político demócrata, ahí lo tenemos haciendo su trabajo al hombre, sus anotaciones. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Encantado de que estés con nosotros en el programa. Yo quiero comenzar con esto y rápidamente me gustaría que los dos me dieran su opinión. Generalmente, no estamos hablando ahora solamente de la administración demócrata actual, sino si nos vamos a los últimos 20, 25, 30 años, ¿la política exterior estadounidense ha sido buena? En el Medio Oriente siempre fue a mediadas, nunca fue perfecta. Y no es la culpa de la administración, es la culpa del terreno, porque el Medio Oriente es un lugar muy complejo. Hay muchos factores que no están los analistas estadounidenses familiarizados. Ahora, esto con lo que pasa. Hablaba de los últimos 25, 30 años. ¿Esto se agudiza ahora con el tema de la primavera árabe? Claro, esto empezó a principios de los 80s. No fue de un día para otro todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Por ejemplo, en particular, que está el tema de Siria hoy. El tema de Siria fue una espina en la política exterior de Estados Unidos desde 1976. De un lado, hay veces, estaba Siria indirectamente ofreciendo servicios a la política exterior de Estados Unidos, que sea controlar las facciones palestinas que están en contra del proceso de paz, que sea incursiones en lugares con los campos palestinos en el norte del Líbano, ocupar al Líbano por 30 años, y todo eso va aumentando a través del tiempo. Un largo proceso que se ha ido acrecentando recientemente. Últimamente, durante la administración del presidente Bush, finalmente la administración americana con la francesa y los aliados pusieron a Siria en el rincón para retirarse completamente del Líbano. Pero quedaron ahí. Otra falla en la política exterior, porque Siria dejó a cargo su trabajo en el Líbano con la organización de Hezbollah. Trabajó Siria como intermediario entre Irán y Hezbollah, pasándole armas. Cuando estaba el ejército estadounidense en Irak, Siria facilitaba la entrada de los yihadistas a Irak a través del territorio sirio. Después seguimos con el análisis, Joseph, para escuchar lo que tiene que decir Gustavo sobre el tema. En general, yo le hacía la pregunta si la política exterior de Estados Unidos en general, administraciones republicanas y demócratas de los últimos años, ha sido buena o mala. ¿Cuál sería el balance? Ya vamos a entrar específicamente en lo que ocurre actualmente. Yo te diría que habría que aplicar ese análisis por regiones. Claro. Definitivamente la política exterior norteamericana es un aspecto de todo lo que puede ayudar a cambiar en el mundo, pero el mundo ha ido a su vez cambiando. Yo creo que hay situaciones hoy en día de realismo, hay una bifurcación del poder militar y político en el mundo. Se ha cambiado del aspecto bipolar prácticamente de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos a una especie de dispersión de elementos que son más que nada un equivalente de pandillas o niveles muy bajos, en los cuales si te pones a ver y analizas lo que es el rearme norteamericano, en muchas maneras no tiene casi absolutamente nada que ver con el 90% de los problemas que cada día los servicios de inteligencia y el poder del Departamento de Estado tiene que confrontar en cada uno de los países. Entre una y otra. Pero es que hay una realidad, y la realidad es que yo creo que no se puede deslindar Obama, Bush, ni ninguno de los otros. Hay una especie de concatenación. Pero ahora que hablas de Obama y Bush, por ejemplo, cuando sale Bush de la Casa Blanca, mucha gente en aquel momento decía que había tenido una política exterior desastrosa. Mucha gente cuestionaba el tema de Irak, que si se le dio información equivocada, y mucha gente pensó que por muchos motivos, inclusive la raza, que el presidente Barack Obama iba a limpiar específicamente en Europa esa imagen. ¿Lo ha conseguido o no? No, todo lo contrario, pero vamos a empezar por el principio, como dirían nuestros campesinos en un momento dado. Primero que nada,
Aquí hay un legado, y el legado fue una reputación horrible de la política exterior norteamericana en la etapa de Bush. Ha habido un legado de un costo de $3 trillones en las dos guerras más largas en la historia, que ha sido en Afganistán e Irak. Aún todavía hoy, si el objetivo de aquella política era apaciguar, todavía tenemos 23 bombas diarias en la capital, siguen una serie de situaciones, y lo peor es la falta de visión de la política, en el cual lo que con la destrucción del gobierno iraquí se le dio una amplia oportunidad hegemónica a lo que es Irán. Es más, llegó un momento que parte del gobierno de Irak, una gran parte de ello había sido o educado o entrenado en Irán, y aparte de ser de la misma vocación religiosa. Yo te diría que hay muchos problemas que no se han querido solucionar porque tienen más que nada, igual que muchos otros, un fondo político doméstico. La situación de Israel y la situación de todo esto tiene que no viene nunca a esa última solución por la política interna en los Estados Unidos. Joseph, Gustavo está planteando que muchos de estos problemas son heredados. ¿Son todos heredados o muchos de ellos se los ha buscado el presidente Barack Obama, la actual administración? Mira, no hay un problema, para mí, no hay un problema heredado. El problema heredado, si vamos a tomarlo así, heredar es nosotros, como americanos, entramos en el Medio Oriente en 1943 o después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no, así no es el tema. El tema es cada presidente que llega al poder tiene un acercamiento diferente hacia los problemas del Medio Oriente. Desde el presidente Carter, que tuvo un acercamiento que falló completamente, que es apaciguar las fuerzas del Medio Oriente, estamos hablando de las fuerzas negativas que están en el Medio Oriente, que sea Irán, que sea Irak aquel tiempo, o que sean los palestinos, y así va. Entonces, nos dimos cuenta que cuando hay un presidente republicano que con mano dura, hay veces quizás no se resuelven las cosas, pero al menos no estamos bajo amenaza de actuación de estas regímenes o organizaciones. En el caso de Reagan, doy un ejemplo rápido. Lo que estás tratando de decir que esos regímenes dictatoriales hay que tratarlos con mano dura. Como ellos entienden, como ellos tratan al mundo, hay que tratarlos de esa manera. Por ejemplo, yo estaba de acuerdo con que entran a Irak y eliminar a Saddam Hussein. Pero yo no estaba de acuerdo que entra todo el ejército americano, cambiar todo el país, volver a montar a un país de cero, porque a largo plazo sabíamos nosotros que va a llegar un momento que esta gente va a ser ingrata al trabajo de nosotros. ¿Cómo se hubiese quitado a Saddam Hussein del poder sin haber hecho todo lo que se hizo? Lo que pasa es que hay un chiste que dice que nadie está preñado a la mitad. Claro. Y ese es el problema de todas estas expediciones. El legado de Irak ha sido un legado desastroso. Primero que nada, lo que más se perdió en Irak fue la dignidad y la credibilidad del gobierno norteamericano. Las armas de destrucción masiva habían sido eliminadas muchísimo antes. Ahora, Rusia está diciendo que eso estaba pasando ahora con el tema de Siria también. Bueno, yo creo que... pero eso todavía, el tema de las armas químicas de Irak todavía no termina. Ahorita no, probablemente el año 2424. Ahora pero vamos a lo de Rusia. Rusia dice que se puede repetir ahora con Siria el tema de lo que ocurrió en Irak, que hay desinformación. Lo que está diciendo Rusia en ese sentido, pero tiene también sus intereses regionales en ese mismo sentido. Aquí no nos podemos olvidar... No, sus intereses en Siria específicamente. La salida de las ideologías en aquel entonces marxistas-leninistas o las que fueran, a su vez no podemos ignorar los intereses nacionales de todas estas naciones. Rusia ha sido un poder hegemónico y va hacia la búsqueda de ese tipo de control de una manera u otra, igual que otros muchos. China está entrando en la arena mundial de la misma manera. Pero lo que estamos hablando aquí en un sentido u otro es, si vamos a ver el tipo de cambio, por ejemplo, hablábamos de la política exterior del presidente. Bueno, yo creo que una de las cosas que se ha aprobado en cuanto a Siria, más que nada, una es, y ese es el legado de la mentira y el legado de haber ido a las Naciones Unidas a hablar de las armas de destrucción masiva con el secretario Powell, que no existieron en ese momento. Pero vamos a hablar de esa administración. ¿Ha sido débil con el tema de Siria, la famosa línea roja? Hace tiempo se está hablando de eso, se dijo que se iba a actuar, no se actuó. Yo no creo que es un problema de debilidad. Yo creo que la política exterior, si estábamos hablando de lo que pudiéramos decir la doctrina Obama en este sentido, es una política, primero que nada, con un énfasis en el desarrollo interno de la política doméstica, con ciertos legados. Y además de ¿Obligado por la economía?
legado por la economía, legado por la necesidad de competitividad que no hay ninguna, legado por la necesidad de nuevas infraestructuras, legado por el uso de la exportación de la ciencia y la tecnología, legado por lo que es la educación, o sea... Pero eso es de todos los presidentes, no es solamente título del presidente Obama. Pero el problema... Vamos a dejar a Joseph. El tema de Siria, de la línea roja, de la caída de Assad, el presidente ha puesto metas que eran imposibles de culminar tan pronto como él quiere. Él quizás se sorprendió cómo puede decir él hace 1 año y medio que Assad tiene que ir. Y este gobierno se mantuvo en el poder. Esta es una cosa que no se supone que un presidente americano la diga con tanto tiempo. Y además, la línea roja. Si me perdonan, con el tema de Siria se está hablando de una posible intervención junto con Francia, con Inglaterra, pero no se está diciendo que van a sacar a Assad. Eso no se ha dicho. Eso tampoco. No se ha dicho en ningún momento. No se está diciendo, pero vamos a ir a esa particularidad. La segunda parte también le salió lo de la línea roja al presidente. Entonces, el presidente americano, que sea el presidente Obama o otro, cualquiera, cuando pone un punto, una meta, y no la puede alcanzar y tiene que revisar, eso le saca prestigio al presidente americano y a la potencia más grande del mundo, que no puede actuar a lo que dice. No es... Hay mucha gente, y aquí voy a hacer el papel de abogado del diablo, hay mucha gente fuera de los Estados Unidos, en Europa específicamente, que dice que Estados Unidos no es el policía del mundo. Y tal vez Obama ha jugado un poco a eso. No, lo que es cierto, nosotros no somos la policía del mundo, pero nosotros tenemos interés allá. En Egipto, el interés de nosotros es el Canal del Suez y el Tratado de Paz con Israel. Correcto. En Siria, nuestro interés, que estas armas químicas, que Siria ha reconocido tener 1000 toneladas de armas químicas, hasta el día de hoy no se sabe de dónde vinieron. Ahora que hablas del canal y que hablas de los intereses, en el tema de Egipto, ¿cómo ha actuado Washington? Ni voz ni voto, todo lo que está pasando en Egipto sin nada. Yo creo que... tuvo que actuar en contra de sus principios. Eso se llama comentar la política exterior a base de lo obvio, lo que es televisivo. Yo creo que en cada uno de estos casos hay situaciones. Las alternativas, tanto en Siria como en Egipto, como todos, muchas veces no son. Primero que nada, ¿cuáles son los intereses nacionales norteamericanos en esto? Egipto ha sido un socio y continuará siendo en la lucha contra el terrorismo. Será una de las partes de darle cierta estabilidad en lo que es la relación con la frontera con Israel. Será a su vez... ¿Se ha quedado callado ante un golpe de Estado militar? Bueno, si tienes que definirlo de esa manera, yo creo que hay otra serie de intereses en este sentido. Intereses que de una manera u otra rigen más entre bastidores de lo que tú puedas ver de una manera u otra. Tú estás advirtiendo, pero yo creo que el último punto aquí, este es el grave fracaso de la administración de Bush. Aquí no hay cowboys, esto no es una novela que saco la pistola y mato a nadie. El haber entrado en Siria, uno de los graves problemas de Siria es que los grupos más fuertes que ha habido luchando contra el gobierno de Siria... No se sabe exactamente quién es la oposición. Son grupos extremistas islámicos. ¿No se sabe quién es la oposición? No, sí se sabe. Sí se sabe, pero sabe quién son, claro. Grupos extremistas, o sea... No es aquello de que quito a este y pongo a aquel. No se trata. No es aquello de que lo bueno versus lo malo, sino es la realidad que lamentablemente la derecha norteamericana, acostumbrada a las novelas de cowboy, no llega a entender. Por eso es que el presidente está hablando entonces de una intervención y no de ayudar a esa oposición. Estamos hablando de cómo tú puedes iniciar e ir parando. Si la base del poder de este señor son las armas químicas que él pudiera y el miedo, y tú puedes desvincularle una serie de artefactos y puntos de defensa, como pasó en Libia, de una manera u otra con el área de no vuelo, pero en Libia, a diferencia de Siria, existían los grupos armados mejor organizados y no eran totalmente dominados por los grupos extremistas islámicos. Yo creo que el grave problema del Mediano Oriente en estos momentos, además de los muchísimos otros que tiene, es que nosotros no podemos seguir
teniendo una mirada miope e ingenua de que quitar grupos por poner grupos más barbáricos, más extremistas, como son los grupos islámicos, no es admisible. En la política exterior de los intereses norteamericanos, que a largo plazo van a ser perjudiciales. Y mucha gente pensó que además la relación que había tenido en un momento Barack Obama con Medvedev iba a ser parecida a la de Putin y no ha sido así. Nada que ver una cosa nada con la que ver otra. lo que ocurrió. Lo que pasa es que en Siria, nuestro interés no es Siria. Nuestro interés es que si se queda al-Assad en el poder, fuerte, con Hezbollah en el Líbano, apoyados los dos, en realidad nosotros no estamos enfrentando a Siria indirectamente, estamos enfrentando a Irán. Irán está haciendo un test del esfuerzo, de la voluntad del gobierno de Estados Unidos en Siria. ¿Qué tanto puede hacer Estados Unidos si nosotros nos enfrentamos a Estados Unidos en terreno ajeno? Es más fácil para Irán. Y Gustavo, tengo que irme. Voy a hacerte esta pregunta y no me digas que es una pregunta mediática televisiva. Vamos a poner de 1 a 10. ¿Qué puntuación le das a la política exterior del presidente Barack Obama? Yo le daría 8 porque ha usado el pragmatismo, el realismo y la fuerza cuando ha tenido que usarla adecuadamente. 4. Ahí está. Bueno, 8-4. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Vamos a regresar hablando de los médicos cubanos. Vuelven a ser objeto de una transacción mercantil con visos de esclavitud moderna entre el gobierno, el régimen de La Habana y otro gobierno de Sudamérica. Y todo esto bajo el ropaje de una presunta solidaridad internacional. Y más adelante surgen nuevas denuncias y un presunto plan magnicida contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con complicidad de la oposición y el gobierno de Barack Obama. Además de eso, se revelan sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos por vínculos con el narcotráfico. Los dejo ahora con las impactantes imágenes de una niña siria sobreviviente del ataque químico perpetrado el pasado miércoles. هذه هي العقابيل النفسية بعد الإصابة بالكيماوي. هذا غير العقابيل الفيزيولوجية. يا عمو يا عمو أنت عايش يا عمو أنت عايش يا عمو أنت عايش يا عمو مين بده موتك؟ يا عمو مين بده موتك؟ هذا حدا موتك؟